Además, tenemos el honor de contar con la doctora Mariana Guerra Cerrón en este momento, un honor también tenerla en la reunión, y a la doctora Eugenia Ariano. También comentar de que, conversando con la doctora Eugenia Ariano, al parecer, bueno, y es verdad, que el 3 de febrero, sobre la prolusión de Kiovenda, pareciera ser un mito, ¿no? Cipriani tiene un artículo sobre el mito del 3 de febrero y que lo hablará la doctora Eugenia Ariano y bueno, esto será de conocimiento amplio después de esta reunión para todos los presentes. Y ya no continúo y le doy pase a la doctora Eugenia Ariano. Buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora lo van a transmitir, me han puesto que es a las 8. Yo quisiera agradecer la invitación a participar en la conmemoración del 3 de febrero de 1903 y agradezco, me han dicho que quieren unas palabras, ¿no? Unas palabras para los amantes del derecho procesal. Pues bien, vayan mis palabras de felicitación por en este cálido verano del año 2024, pues pensar en el estudio todavía, ¿no? Y no aprovechar sus vacaciones para descansar un poquillo. Pues me han invitado para dar unas palabras sobre lo que ocurrió el 3 de febrero de 1903 y por el título del evento este que está organizando Isaac Vázquez, mi querido César Inca Roca, a Joseph Pantoja, que se dedica a lo penal, ¿no? Y a Dante Olivera, que ese día se habría fundado el derecho procesal. Y bueno, esto es parte del mito, ¿no? Es parte del mito en el que está envuelta la historia del derecho procesal, particularmente el civil italiano, y el mito de Giuseppe Chiovenda, ¿no? El 3 de febrero, para quienes no lo saben, es la fecha de la prolusión, que es una prolusión, es la clase inaugural de un profesor, ¿no? Cuando asume la cátedra. El primer día dicta su prolusione, ¿no? Y él efectivamente fue la prolusión que, esta clase inaugural que dicta Chiovenda en la Universidad de Bolonia, la Alma Mater Studiorum, y sobre la acción, ¿no? El tema era la acción en el sistema de los derechos. Se ha formado el mito de que ese día, con esta, con esta clase inaugural, esta prolusione, pues se fundó una nueva ciencia. Y es un mito, porque las ciencias no se fundan así. Eh, Ese día prácticamente, bueno, fue la clase inaugural sobre un tema de aquellos que gustaban mucho en la época, sobre el encuadramiento de la acción en el sistema, ¿no? El sistema de los derechos, porque es con esa prolusión que Ovenda abraza, ¿no? Abraza el dualismo, es decir, la distinción entre la acción como un derecho autónomo y distinto del derecho sustancial. Y él en ese texto lo concibe como un derecho potestativo contra el adversario, de provocar un cambio, ¿no? Derecho potestativo. Usa una categoría que estaba todavía en formación y que sigue siendo discutida hasta hoy, lo del derecho potestativo. Eh, Ese día no es que se fundó la ciencia procesal italiana, para nada. Esto es parte de poco, la mitología, ¿no? Que se ha construido sobre la figura de Chiovenda, el Chiovenda fundador, ¿no? Y que todo lo que le precedió a Chiovenda, pues, es la época de las cavernas. Y esto no es así, ¿no? Nunca es así, ¿no? Podemos creer o no creer, pero eso hoy día diríamos que es una fake news. La fake news.
Y justamente para ello, nadie mejor, ¿no? Nadie mejor para destruir los mitos que mi amigo desaparecido en el año 2010, Franco Cipriani, que justamente festejándose en la Universidad de Bolonia en el centenario, ¿no? El 3 de febrero del 2003, pues hizo una intervención en ocasión del centenario que luego él publica y que yo siempre fiel le traduje, pero se difundió muy poquito en el Perú y que está próximo a salir en la recopilación de ensayos en su segunda edición que se llama Sus batallas, ¿no? Sus batallas por la justicia civil. Y también está inserto este texto que les voy a compartir sobre el mito, ¿no? El mito del 3 de febrero de 1903. ¿Quién construyó el mito? Lo construyeron un poco todos, ¿no? Todos han contribuido a crear el mito, ¿no? El mito de que antes de que Ovenda era la barbarie y que la nueva ciencia la construye él. Y que todos son discípulos de Ovenda y todos los grandes de la época, los que hicieron sobre todo, los que construyeron en parte el código italiano de 1940, las tres grandes, ¿no? Los tres grandes serían todos discípulos de Chiovenda, que tampoco lo eran, no lo era Francesco Carnelutti, no lo era Piero Calamandrei, mucho menos Enrico Redenti era discípulo de Chiovenda, ¿no? Cada uno tenía su propia historia, pero luego les cayó muy bien el establecer esta línea de continuidad, ¿no? Y sobre todo el Calamandrei, el atribuirle las ideas luego plasmadas en el Código del 40 a Chiovenda, ¿no? Como forma de liberarse y de decir, no, no es un código del régimen fascista, es un código chiovendiano, ¿no? Chiovendiano, que ella plasma las ideas de Chiovenda, el caposcuola, el jefe, el jefe, ¿no? Es parte del paquete. Pero el que construyó el mito, y para esto les invito a distribuir este texto que les voy a enviar, que va a ir junto con este video, es curiosamente, curiosamente que construyó un poco el mito del 3 de febrero, por lo que atañe al 3 de febrero, es Salvatore Santa, ¿no? Como lo recalca Franco Cipriani en este artículo sobre el mito del 3 de febrero. Y que él, bueno, le pone hincapié a la fecha, ¿no? A la fecha 3 de febrero. Sería bueno, ustedes que están interesados, ustedes muchachos que están interesados en la historia de los que intervinieron y de los que se dedicaron y se dedican al estudio del proceso, pues no se dejen llevar por lo que otros dicen, sino siempre traten de ir a comprobar lo que se dice. Ese es, siempre es el mensaje que yo le doy a mis alumnos, ni siquiera lo que yo digo, tómenlo con pinzas. Todo lo que yo digo, tómenlo con pinzas. Todos tienen que tratar de pensar con su propia cabeza e ir a verificar cada cosa que oyen, ¿no? Este es uno, por ejemplo, de los mitos. Esto que, pues, que hay 121 años del derecho procesal es caer en el mito. Es caer en el mito, es decir, que ese día se fundó la escuela, se fundó el derecho procesal. Esto no es así. La ciencia del derecho procesal, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Siempre a nosotros nos gusta tener pues un fundador, ¿no? Pero en Italia existe este fenómeno, ¿no? De dividir las aguas entre los chiovendianos, que son los que sobrevinieron a Chiovenda, en realidad compartieron buena parte de su vida académica con Chiovenda vivo, ¿no? Chiovenda muere en 1937. De hecho, la foto que han puesto en la publicidad es de la época de los últimos años de Chiovenda. Cuando Chiovenda hace su producción era un jovenzuelo de 31 años, ¿no? 31 años, era un joven.
que había estudiado cuando habían escrito los alemanes, ¿no? Fundamentalmente es eso. Aquí tengo la publicación original, la que él hace, de la acción en el sistema de los derechos, me la envió Cipriani en su momento. No es la publicación original, es una fotocopia muy bien hecha, que él la publica. Él la publica porque todavía era un joven que andaba pues de concurso en concurso. Y lo interesante de este texto es que es distinto al que ustedes pueden consultar, porque lo que ustedes pueden consultar está en italiano o en la traducción de los ensayos de hecho procesal, dicho entre paréntesis, él mismo contribuye al mito porque es el primer artículo que aparece en sus ensayos en la edición de 1930. Eso no es lo primero que escribe Chiovenda de ninguna manera, ni siquiera es lo primero que publica. Él tiene publicaciones anteriores y luego cuando las recopila en los años 30, hace una gran variación, todo esto lo dice Cipriani en este artículo que les menciono, que mientras aquí aparece texto y notas, las notas están al pie, en la publicación de los ensayos de Isaggi, tomo 1, comienza con la acción del sistema de los derechos, pero cambia la presentación del trabajo y pone primero el texto y al fondo, ¿no? Al final, las notas que son mucho más numerosas en términos de páginas que el propio texto. Y esto hace pues que se pierda un poco las notas que están al final, ¿no? Como siempre, esta forma que a veces se imponen por ciertas editoriales, que ponen las notas al final, ¿no? Que se vuelve algo muy antipático cuando uno lee, porque termina leyendo solo el texto y las notas, para ver cada nota, pues hay que saltar al fondo del artículo. Pues esto lo hace Chiovenda en 1930. Y él al colocarlo, ¿no? Colocarlo en tanta evidencia como el ensayo número 1, ¿no? Aparte que le tenía gran cariño al tema, pues induce al error de considerar que es realmente el estudio fundacional de la ciencia procesal italiana. Y yo les rogaría que esto lo sometan a revisión. Bueno, deseándoles y no ser muy aguafiestas, ¿no? Muy aguafiestas, pues les deseo pues buena lectura, ¿ah? Y buena lectura del ensayo Chiovendiano, que está también online en la versión de la publicación de Isaggi en 1930. Esta no la va a encontrar por ningún lado, esta versión. Pues que le sirva, ¿no? Le sirva de punto de partida en realidad para ponerse en cuestión, ¿no? Para ponerse en cuestión de muchas cosas que a veces les dicen sus propios profesores y que son simplemente repetición de mitos, ¿no? De mitos, y sobre Chiovenda efectivamente se ha construido demasiados mitos, ¿no? Muchísimos mitos. Y entre ellos, quizá el más grande, que el Código de 1940 consagra las ideas chiovendianas, ¿no? Bueno, les agradezco mucho la invitación y repito, espero no ser muy aguafiestas. Bueno, buenas noches, porque esto lo transmiten de noche. Buenas noches a todos. Comentar que tenemos la presencia del procesalista o potencialmente procesalista constitucional Dante Olivera, que, bueno, al fin y al cabo todos nosotros somos abogados en potencia. También tener en cuenta que la tríada italiana de Chiovenda, Carneluti y Calamandrei se supone que es una cadena, pero también leyendo unos artículos sobre derecho procesal civil más que todo, al parecer esta cadena también será un mito. Entonces, la prolegómeno final que podríamos dar dentro de estas categorías de alumnos y profesores sería que no crean todo lo que se tenga que decir. Por ejemplo, estos 121 años es materialmente
un día conmemorable. Formalmente no debería ser así. Es, como repetir, es una historia y es parte, como diría la doctora Eugenia Arellano, de la mitología de todo el proceso.